Primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 4 y 5. Palabra del Señor. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Es interesante la palabra de Dios. Dice otra versión: pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenaza ni adversario ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios. Palabras del rey Salomón, que está diciendo que ahora Dios le ha dado paz por todas partes, pues no hay adversario ni calamidades. Así que, mi hermano, esto es importante para alcanzar todo lo que deseemos edificar durante este trayecto. Tener paz en todas las áreas de la vida es lo más valioso que todo cristiano necesitamos para alcanzar todas nuestras metas. ¿Qué metas se propone usted, mi hermano? Aunque dichas metas sean humanamente imposibles, aquí hay una clave, porque vivir en una situación de guerra física, material, económica, nunca ha sido bueno. Y aunque muchas veces la guerra se gane, eso no significa bendición. Ciertamente la única guerra en la que debemos combatir los cristianos es una guerra contra Satanás. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Así que, mi hermano, vivir en guerra es vivir bajo tensión, es vivir en un estancamiento en todas las áreas de la vida. El que está en guerra por lo menos quiere regresar a casa ese día. No hay ninguna otra meta más importante que la sobrevivencia. Pero en esta tarde pensamos, mi hermano, ¿qué te propones edificar, mi hermano, en tu ministerio, en tus relaciones físicas? ¿Qué te propones edificar sobre tus bienes y en tus finanzas? Salomón se propuso edificar casa al nombre de Jehová. Dijo: por lo tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Pero en esta tarde, mi hermano, Dios quiere que tomes en cuenta lo siguiente: que no estés en guerra en el área que quieres edificar. Como hijos de Dios debemos primero pensar en lo espiritual, en lo que tiene que ver con la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero tengo que ver que no esté en guerra contra Dios. Dios quiere que tu ministerio sea edificado. ¿Te has dado cuenta por qué han pasado años y no has podido edificar un ministerio fuerte, poderoso en tu vida? ¿No has pensado que puedes estar en guerra contra Dios? Y sucede que muchas veces en esta guerra no nos damos cuenta que estamos haciéndole guerra a Dios. Pero desde el momento en que el Hijo de Dios no obedece la palabra de Dios, desde el momento que no haces lo que Dios te dice en su palabra, estás en guerra contra Dios. Dios dice a sus hijos, por ejemplo: ama a tu prójimo. Y cuando no lo haces, le estás declarando la guerra al Dios de la palabra. Cuando Dios te dice debes perdonar,
Y cuando no lo haces porque dices que es grande la ofensa, le estás declarando la guerra al Dios de la palabra. ¿Y qué te parece, hijo o hija? Cuando Dios te dice honra a tu padre y a tu madre y no le obedeces a la palabra del Señor, le estás declarando la guerra al Dios de la palabra. Porque cuando Dios te dice eso, tú le dices no. Y cuando Dios te dice debes obedecer a todas las autoridades y debes sujetarte a ellos, tú le dices a Dios, no me gusta eso. Y en lugar de estar en paz con Dios, muchas veces el cristiano, el llamado hijo de Dios, le declaramos la guerra a Dios. Y nos la pasamos reclamándole por todo lo que consideramos malo que nos está sucediendo. Y puede ser que oremos para decirle, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? Decía el profeta Habacuc, ¿por qué, Señor, oro a ti y no me oyes? Muchas veces oro por salud y continúo enfermo. Oro por mis relaciones cotidianas y sigo enemistado. Oro por mis finanzas y sigo con necesidades económicas. ¿Por qué? Mi hermano, mi hermana, Dios tiene la respuesta en esta tarde. Por esto nos presenta su palabra. Dios responde y nos puede decir, es que estás en guerra contra mí. En lugar de estar en guerra contra el diablo, estás en guerra contra mí. Yo te digo lo que debes hacer y reniegas y no haces lo que yo te digo. Esto muchas veces no lo pensamos, mi hermano. El amor se está extinguiendo cada vez más. Lo mismo que el perdón. Se están invirtiendo las cosas. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. En el mundo las cosas se presentan diferentes, pero el Señor dice, yo vengo a darles lo que necesitan. Yo no vengo a darles esa paz que el mundo ofrece, que es ficticia. Yo vengo a darles la verdadera paz que los llevará al triunfo en todas partes. Pero qué difícil es en un tiempo en que la palabra de Dios se esconde debajo de un cajón. Dijo el Señor, no se pone una luz debajo de un cajón, sino que se saca de ahí para que alumbre a los que están en casa. Mi hermano, mi hermana, decláralo al Señor en esta hora. Estaré en paz con Dios para que me vaya bien. Es palabra de Dios. Se le dijo a Job, ponte en amistad con Dios y tendrás paz. O sea, no le hagas guerra a Dios para que tengas paz con Él. Y la Biblia dice, y por ello te vendrá bien. Y luego si leemos en Job capítulo 22, del 21 en adelante, después dice, y serás edificado. Y luego dice, y alejarás la aflicción de tu casa. Y luego dice, y tendrás plata en abundancia. ¿Le gusta esto, mi hermano? Es palabra de Dios. Dice la Biblia que si de aquí en adelante entro en amistad con Dios, si le dejo de hacer guerra, voy a tener paz y por ello me vendrá bien. Y no solamente eso, serás edificado, la aflicción se alejará de tu casa y tendrás dinero en abundancia. Si no le gusta esta palabra, mi hermano, no va a haber nada que le guste de la palabra de Dios en todo el tiempo de su existencia. Pero mi Biblia dice que si dejo de hacerle guerra a Dios, voy a tener paz. Y la paz es la clave para alcanzar todas las metas en la vida. Por lo tanto, dice mi Biblia aquí que seré edificado y la aflicción saldrá de mi casa y tendré dinero en abundancia. Claro,
Todo tiene sus condiciones. No le va a llegar el dinero así nada más porque llegó Santa Claus. Pero la palabra del Señor aquí me instruye. La paz es la clave para edificar tu ministerio, mi hermano. Dios quiere oír nuestra oración. No para decirle, Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué aquel sí y yo no? ¿Qué tiene aquel que no tenga yo? Dios simplemente responde: hijo, yo no estoy peleando contigo. Yo simplemente hago que se cumpla mi palabra. Yo no necesito pelear contigo. Es más, mis pensamientos siempre son de paz para ti. Eso lo dijo el profeta Jeremías, palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Así que aunque nosotros le hagamos guerra, con reniegos, con reproches, con reclamos, sus pensamientos de Dios siempre son de proveernos paz. En lo espiritual, mi hermano, la clave para desarrollar tu ministerio está en la paz que tengas con Dios. Pero todas las áreas están relacionadas y tenemos que ver con mucho cuidado la cuestión física, mis relaciones familiares. Dios quiere ver a sus hijos edificando su matrimonio. Todo está entrelazado: espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, mi hermano, debes tomar en cuenta que no estás en guerra en tu familia, que el hogar no es un campo de batalla, que la familia, el matrimonio es algo divino. Y Dios quiere que una de tus grandes metas sea edificar mi matrimonio. Estamos en un tiempo en que las generaciones nuevas no saben lo que es el matrimonio. Y es muy común la promoción que se hace en los medios. Y la promoción más activa tiene que ver con los divorcios. En este tiempo, si un matrimonio de artistas dura más de 5 años, todos están sorprendidos. Se sorprenden porque no se han divorciado. ¿Por qué los hijos de Dios disfrutan de una vida familiar de grandeza? El secreto está, o la clave está, en la paz que se recibe de Dios. Somos portadores de paz. La paz es la clave para edificar tu matrimonio, mi hermano. Y Dios quiere verte como matrimonio, porque en el matrimonio, dijo Dios, no son 2, sino 1. De ahí que los hijos, para disfrutar de esa bendición de la paz, tenemos que reconocer que en cada familia hay una autoridad. Mire, estamos en el tiempo en que los hijos quieren ser la autoridad de los padres y quieren tener a sus padres sumisos. Esto es estarle haciendo guerra a Dios. Dios quiere, padre, madre, matrimonio, verte edificando a tus hijos, siendo ejemplo de paz en tu matrimonio. Que tus hijos te vean y digan en su corazón: cuando yo me case, quiero ser como papá y mamá. ¿Qué te parece, mi hermano? Y a los hijos Dios quiere verles participando en la edificación de la familia. No estés en guerra con tus padres porque seguro te va a ir mal. Es palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La paz es la clave para edificar tu familia, mi hermano. Y por último, en esta ocasión, mi hermano, mi hermana, debes tomar en cuenta que no estés en guerra con tus finanzas. Dios quiere verte edificando tus finanzas. ¿Cómo Dios va a ver que tú edificas las finanzas? Las finanzas también son del Señor. Todo es tuyo.
y de lo recibido de ti, de eso te damos. Esto nos dice que las finanzas son para administrarlas. No estés en guerra contra Dios, despilfarrando dinero. No estés en guerra con tus finanzas, mi hermano. Administralas bien para que Dios te confíe más. No estés en guerra con tu patrón, reclamándole aumentos de sueldo. Solo obedece la palabra de Dios y tendrás paz. La paz es la clave para edificar tus finanzas. Cuando estás en paz, tu patrón te va a promover. Tal vez muchos se pondrán en contra tuya porque tienen más tiempo en el trabajo, en la empresa, pero tú estás en paz con Dios. Simplemente obedece la palabra de Dios y no estés en guerra con tus compañeros de trabajo. ¿Quieres ver días buenos en tus finanzas, mi hermano? El apóstol Pedro, en su primera carta, dice en el capítulo 3, busca la paz y síguela. No te conformes con sobrevivir. En las guerras solo se conforma en sobrevivir. Pero tú y yo, mi hermano, estamos aquí porque hay muchas cosas que edificar en la vida. Tengo que edificar mi ministerio, nunca terminaré de edificarlo. Y en lo físico, mientras estoy en esta experiencia humana, tengo que edificar mi familia, tengo que edificar mi casa. Y como hijo tengo que participar en la edificación de mi familia. Cuando tú te determines a hacer la voluntad de Dios, Dios dice, tienes todo lo que necesitas. Tus finanzas se van a aumentar. La edificación de tu matrimonio va a ser efectivo. Tu familia será un modelo. Y tu ministerio va a llegar a las naciones. Di hoy como dijo Salomón, por tanto yo he determinado hoy. Pónganse pie, por favor. Y si tú crees, mi hermano, que esto que acabas de escuchar es palabra de Dios, dile hoy tu determinación. Y si hay problemas en tu matrimonio, si hay problemas en tu familia, si hay problemas en tu trabajo, si hay problemas en tus finanzas, dice la palabra del Señor que hoy se solucionan. Dijo Salomón, he determinado hoy edificar la casa de Jehová. Determínate hoy a edificar la casa de Dios que está en ti. Determínate hoy a estar en paz con tu esposa, a estar en paz con tu esposo. Determínate hoy a estar en paz con tus hijos, a estar en paz con tus padres, a estar en paz con tu patrón, estar en paz con tus finanzas, estar en paz contigo mismo. Y miren lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 9 versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Qué pasaba? Eran edificadas las iglesias, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Palabra del Señor, mi hermano, que determina hoy el triunfo que usted quiere alcanzar en todas las áreas de la vida. Después de esta palabra, escriba por ahí en su casa, la paz es la clave. Si dejo de estar en guerra con Dios, que hoy me rindo. Cuando digo yo me rindo, muestro las palmas. Y en la adoración es lo que se invita a hacer. Levanta sus manos. Dice, Señor, estoy rendido. No haré más guerra contra ti. No oraré para reclamarte, sino para decirte cuánto te amo. Y en esta hora, mi hermano, digámosle al Señor lo que Él quiere escuchar. Dios quiere que estés en paz con Él. Si empiezas hoy
va a ser muy fácil edificar tu ministerio. Si empiezas hoy, las asperezas en tu familia van a ser pulidas. Si empiezas hoy, mi hermano, Dios va a promoverte ascensos en tu trabajo. Si empiezas hoy, tus finanzas se van a multiplicar. Empieza hoy y estarás en paz contigo mismo. Y la iglesia será edificada. Tu iglesia, tu familia. Y la iglesia donde te congregas, donde se congregan las demás iglesias, las demás familias, serán edificadas. Y se acrecentarán. Esto es crecimiento. Pero no por métodos antibíblicos, sino por el cumplimiento de la palabra de Dios, fortalecidas por el Espíritu Santo. Levante sus manos. Dígale al Señor: me rindo ante ti hoy. No haré más guerra contra ti. Tu palabra me dice hoy: debo estar en amistad contigo para tener paz. Me propongo hoy vivir en paz contigo. Me propongo hoy vivir en paz en mi matrimonio. Me propongo hoy vivir en paz con mis hijos. Me propongo hoy vivir en paz con mis padres. Estoy determinado, Señor, a vivir en paz con mis finanzas. Me propongo hoy estar en paz con el dinero que me permites administrar, de tal manera que pueda escuchar tu palabra que me dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La paz llega a su casa, mi hermano. Dele un aplauso al Dios de paz que está con nosotros. Gloria a Dios. Bendición.